enfermedad autoinmune, entonces vamos a ir viendo por ese lado, ¿verdad? O sea que las causas en sí como tal no tenemos, ¿verdad? Más bien son hipótesis, vamos a ir viendo. Hipertiroidismo está en la página 1952 del libro de Farreras, ¿sí? ¿Qué es lo que le llama a ustedes la atención acá en esta imagen? Os olhos estagalados. ¿Cómo? ¿Ojos? Isso, estagalados, bem... Exoftalmia, acho que é. Sí, muy Eu não bien. sei como que fala. Es oftalmia, ¿sí? Que es una de las manifestaciones dentro de hipertiroidismo, ¿verdad? Ojo saltón, de repente yo le digo, ¿verdad? Exoftalmia, término médico, ¿verdad? Que es a veces típico en los pacientes con hipertiroidismo. De repente vos ves los ojos así, ¿verdad? Que empuja hacia afuera y eso tiene que llamar la atención en algunos pacientes. Vamos a ir viendo. En sentido amplio, se denomina hipertiroidismo a la presencia de un trastorno funcional de la tiroides caracterizado por la secreción y el consiguiente paso a la sangre de cantidades excesivas de hormonas tiroideas en relación con las necesidades del organismo. En este caso, tirotoxicosis. ¿Qué significa tirotoxicosis? También denominada como enfermedad graves de Basedow, que vamos a ir viendo que es una de las más frecuentes dentro de hipertiroidismo. Este trastorno hiperfuncional tiroideo, con independencia de su etiología y su sustrato anatómico, se traduce por un cuadro clínico de gran expresividad denominado hipertiroidismo o tirotoxicosis. Causas de tirotoxicosis. Dentro de hipertiroidismo primario está la enfermedad de Graves Basedow, que es la más frecuente sobre lo que vamos a ir enfocando, ¿sí? Bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, metástasis de cáncer de tiroides funcional, mutagénica, estruma ovárico también denominado teratoma y exceso de yodo. Tirotoxicosis sin hipertiroidismo, tiroiditis subaguda, la silenciosa, otras como miodarona, radiación, infarto de adenoma, ingestión excesiva de hormona tiroidea. Hipertiroidismo secundario, adenoma hipofisario secretor de TSH, síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, tumores secretores de gonadotropina coriónica y la tirotoxicosis gravídica. Clasificación. Acá justamente vamos a empezar a hablar sobre enfermedades graves Basedow, que como les dije es la más frecuente dentro de hipertiroidismo y sobre el cual enfoca más en el libro. Entonces, constituye la entidad más importante justamente por su frecuencia, de modo que a menudo se identifican con ella los términos genéricos de hipertiroidismo o tirotoxicosis. El adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico constituyen dos entidades, quizás relacionadas, que cursan con hipertiroidismo y cuya etiología es completamente distinta de la del morbo de Basedow. La clasificación de los procesos que cursan con hipertiroidismo está la enfermedad de Basedow, bocio nodular es tóxico, adenoma tóxico, bocio multinodular tóxico, otros procesos que pueden cursar con hiperfunción tiroidea. Acá justamente la enfermedad grave es Basedow. Se trata de una afección multisistémica, vamos a ir viendo, lastimosamente afecta a gran parte de todo el sistema, ¿sí? Vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Es de patogenia autoinmune y caracteriza clínicamente, en este caso, hiperplasia difusa de la glándula tiroides con hiperfunción, oftalmopatía infiltrativa y en ocasiones mixedema pretibial. ¿Sí? Entonces no olvidemos, la enfermedad graves de Basedow es una enfermedad, ¿verdad?, que tiene un ataque multisistémico, autoinmune, que está caracterizada por hiperplasia difusa, con hipersecreción, oftalmopatía infiltrativa y mixedema pretibial, ¿sí? Es más frecuente en el sexo femenino, entonces no olvidemos de eso. Dentro de la etiopatogenia, la enfermedad grave Basedow es un proceso de patogenia autoinmune en el que la hiperfunción tiroidea depende de la producción de inmunoglobulinas estimulantes del tiroides que ocurre en una población predispuesta a través de los genes del sistema antígeno leucocitario humano.
Predominante femenina, sí, recién ya vimos, comentamos, por herencia de una alteración inmunológica de mecanismo desconocido. Es posible que diversos factores etiológicos como las infecciones víricas, fármacos, administración de yodos o las emociones puedan actuar como desencadenante de la afección a través de mecanismos desconocidos capaces de influir en la homeostasia inmunológica del paciente. ¿Sí? Entonces estamos diciendo una enfermedad autoinmune, no olvidar de eso, ¿sí? Donde dijimos hay una hiperfunción con hipersecreción, que esto depende de la producción de qué cosa dijimos, de las inmunoglobulinas, ¿sí? Y esto predomina en quienes dijimos en el sexo femenino. Lastimosamente tiene un mecanismo desconocido del por qué ocurre como tal, ¿verdad? Con respecto a la hipersecreción, ¿verdad? De la hormona tiroidea, específicamente mencionando, ¿verdad? Que vamos a ir viendo después en el laboratorio, T3 y también en conjunto con T4. La anatomía patológica. El tamaño de la tiroides está agrandado y su peso puede oscilar entre 30 y 150 gramos. La glándula está hipervascularizada y presenta un aspecto carnoso con superficie relativamente lisa. Desde el punto de vista microscópico destacan hipertrofia e hiperplasia del epitelio folicular. Los folículos suelen aumentar de tamaño con incremento de la altura de las células foliculares, que pueden adoptar una disposición papilar en este caso. Entonces, la tiroides en sí, en el hipertiroidismo, aumenta de tamaño. El incremento de hormonas tiroideas circulantes puede producir diversos signos y síntomas por alteraciones funcionales de los aparatos y sistemas del organismo. Acá justamente dentro de alteraciones generales destacan las relacionadas con una excesiva termogénesis del organismo. Es uno de lo que los pacientes se quejan muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un aumento de la sensibilidad al calor. Piel caliente del paciente generalizado. Suelen referir sudación excesiva, que es caliente y generalizada. Entre los síntomas y signos generales deben destacarse astenia, poliuria, polidipsia frecuente y pérdida de peso, aunque el apetito suele estar conservado e incluso aumentado, ¿sí? Con respecto a las manifestaciones clínicas, hipertiroidismo es lo contrario que hipotiroidismo. En hipertiroidismo, por ejemplo, pacientes muchísima dificultad para aumentar de peso. En vez de aumentar, pierde peso. ¿Por qué? Porque en el hipertiroidismo el metabolismo está muy acelerado. Lo contrario en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo una de las manifestaciones clínicas es aumentar de peso, ¿sí? Y dificultad para bajar de peso. Al paciente le cuesta muchísimo bajar de peso en este caso. ¿Qué significa poliuria? Aumento Fazer na xixi várias quantidade de vezes? urina. Orina mucho. Polidipsia, Tem pouca urina? ¿cómo? Sede excesiva. Polidipsia que toma mucha agua, ¿sí? Poliuria orina mucho, polidipsia toma mucha agua, mucha sed. Piel y faneras. Ya mencionamos recién que hay una afectación en la termogénesis, hay una sensibilidad al calor. La piel está caliente y húmeda. ¿Por qué ocurre esto? Por una vasodilatación cutánea y excesiva sudación. Con frecuencia se aprecia eritema palmar, ¿sí? Puede observarse aumento o disminución de la pigmentación cutánea, que tiene distinto significado fisiopatológico. La hiperpigmentación parece estar relacionada con una posible hipersecreción de ACTH, la hormona adrenocorticotropa, secundaria al metabolismo acelerado del cortisol, mientras que la hipopigmentación en forma de vitíligo consiste en una alteración de la piel. También de patogenia autoinmune, que con frecuencia se asocia con la enfermedad de Graves Basedow, otra alteración de la piel no relacionada con la hipersecreción de hormonas tiroideas, sino con la patogenia autoinmune del proceso. Es el misedema pretibial o dermopatía infiltrativa que aparece en ocasiones en la enfermedad de Graves Basedow. Justamente es lo que nosotros mencionamos, ¿verdad? En una de las que está caracterizada clínicamente, el misedema pretibial, dijimos que en ocasiones puede aparecer, y en este caso era la oftalmopatía también, ¿sí?
que vamos a ir viendo más adelante, vamos a describir sobre mixedema. El cabello se vuelve fino y en ocasiones frágil. Las uñas pueden sufrir también alteraciones, transformándose en blandas y friables. En ocasiones aparece una alteración característica denominada uñas de Plummer. ¿En qué consiste esta uñas de Plummer? ¿Qué significa? Es un fenómeno de onicólisis. ¿Y qué es onicólisis? Donde ocurre despegamiento de la parte distal de la uña del lecho, ungueal en este caso. ¿Sí? Se despega la uña. Eso es lo que nosotros denominamos como onicólisis. Y se caracteriza o recibe el nombre, la denominación de uñas de Plummer en hipertiroidismo. Aparato circulatorio. Las repercusiones del hipertiroidismo sobre el aparato circulatorio son constantes y pueden adquirir gran trascendencia clínica. La resistencia vascular periférica está disminuida y el gasto cardíaco aumentado. ¿Como consecuencia de qué justamente ocurre? Del incremento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El aumento de esta última es constante, de modo que prácticamente puede descartarse, en este caso, si no existe taquicardia. O sea que pacientes con hipertiroidismo es muy frecuente que tengan taquicardia. Si no existe taquicardia, se puede descartar la enfermedad si estamos sospechando. El pulso es a menudo saltón como consecuencia de un incremento de la presión sistólica y de un descenso de la diastólica. Los trastornos del ritmo y muy especialmente la fibrilación auricular aparecen con mucha frecuencia. ¿Hay arritmia? Taquicardia. Si no hay taquicardia, estamos sospechando de hipertiroidismo. No estamos corroborando que haya taquicardia. El paciente o la paciente no se queja, en este caso famoso, me acelera mi corazón, tengo palpitaciones. Entonces se podría descartar la enfermedad. ¿Por qué? Porque la taquicardia es muy frecuente a consecuencia justamente de la disminución de la resistencia vascular periférica y del aumento del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces no se olviden, ¿qué es lo que vamos a encontrar en pacientes con hipertiroidismo a nivel de cardiovascular? Arritmias, dijimos fibrilación auricular y taquicardia. ¿Por qué ocurre Porque dijimos que hay disminución de la resistencia vascular periférica y aumento del gasto cardíaco. En el aparato digestivo, los pacientes refieren a menudo alteraciones del ritmo intestinal, o sea que va a presentar diarrea, deposiciones líquidas. Hay alteración justamente gastrointestinal, refiere que la diarrea intensa es infrecuente, pero son comunes mayor frecuencia y la menor consistencia de las deposiciones. En formas graves de la enfermedad pueden detectarse alteraciones de las enzimas hepáticas y en casos graves puede aparecer hepatomegalia e ictericia. ¿Se está entendiendo hasta aquí, chicos? ¿O no? Sí, profe. Bueno, acá hay muchas alteraciones del sistema y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? La enfermedad, entonces, en hipertiroidismo la más frecuente enfermedad grave es fase 2. ¿En qué consiste? Una enfermedad multisistémica autoinmune, predominio sexo femenino. Caracterizada clínicamente, dijimos, por una hipersecreción, ¿sí? Con una hiperfunción de la glándula en sí. Hay oftalmopatía infiltrativa y también que puede aparecer mixedema pretibial, ¿sí? Vimos justamente que es de etiología autoinmune, era una enfermedad autoinmune. Dentro de la fisiopatología etiopatogenia, el mecanismo no se conoce, es desconocido, ¿sí? Que están actuando a través justamente del antígeno leucocitario humano, ¿verdad? Pero el mecanismo en sí se desconoce. Y mencionamos que fármacos, infecciones, ¿verdad? Estrés, todo eso podría desencadenar la enfermedad. Alteraciones generales y, en este caso estamos viendo ahora por sistema. Sangre y sistema hematopoyético. Puede aparecer la anemia normocrómica, normocítica y también anemia perniciosa, que es déficit de vitamina B12. Este último caso representa la asociación de un proceso, asimismo de patogenia autoinmune. Las alteraciones de la serie blanca no son relevantes. En casos muy graves pueden observarse esplenomegalia y adenopatía. Entonces, si estamos hablando de una severidad del cuadro en un paciente con hipertiroidismo, va a haber
esplenomegalia, hepatomegalia y también adenopatías. Y puede aparecer también ictericia. Sistema nervioso y muscular, el paciente hipertiroideo refiere nerviosismo, agitación, inquietud, taquilalia, hipercinesia y labilidad emocional. ¿Qué significa taquilalia? ¿Alguien recuerda? ¿Ya escucharon alguna vez? ¿No? Taquilalia es la dificultad en la fluidez de las palabras. La persona habla rápido y de forma desordenada. Eso es taquilalia. A diferencia de los enfermos angustiados, el hipertiroideo es hiperactivo y solo está limitado por su fatigabilidad, en parte de origen muscular y agravada por el insomnio que a menudo padece. De forma excepcional, el hipertiroidismo puede producir reacciones psicóticas de tipo maníaco-depresivo, esquizoide o paranoide. La exploración permite objetivar un temblor fino, sobre todo en las manos extendidas, pero también en la lengua y en los párpados semicerrados. Los reflejos tendinosos son rápidos. Con respecto a este temblor fino, refiere, incluso he visto también un artículo que menciona que pacientes con hipertiroidismo, si desde el inicio no se le nota, con el tiempo podrían tener temblor fino, pero leve, en este caso describe que es. La alteración de la musculatura esquelética es común en el hipertiroidismo, con frecuencia se limita a un incremento de la fatigabilidad muscular de predominio proximal, pero en ocasiones pueden alcanzar notable relevancia clínica, constituyendo una auténtica miopatía tirotóxica. Las formas graves, el paciente puede estar incluso incapacitado para la marcha. Se ha descrito una asociación mayor que la casual entre la enfermedad grave fase 2 y la miastenia grave, en relación con la patogenia autoinmune común a ambos procesos. Una complicación rara es la parálisis periódica, que suele cursar con hipopotasemia durante las crisis. Predomina en los pacientes varones y se observa casi exclusivamente en individuos de raza oriental, ¿verdad? Ya con respecto justamente a lo que va asociado a una miastenia y mencionando alteración de la musculatura. Sistema endocrino. El hipertiroidismo produce diversas alteraciones funcionales endocrinas, pero la mayoría de ellas poseen escasa relevancia clínica. En el área gonadal pueden producirse diversas alteraciones. En el varón puede haber una disminución de la potencia, pero al inicio del proceso existe en ocasiones un aumento de la libido. En algunos casos se ha observado ginecomastia relacionada con un incremento del nivel de conversión de andrógenos a estrógenos, lo cual lleva a que el paciente haga ginecomastia. ¿Y qué significa ginecomastia? ¿Ya escucharon alguna vez? Aumento de las mamas en los varones. Muy bien, aumento de las mamas en los varones. ¿Y por qué justamente podría desencadenar esto o llegar a una ginecomastia, verdad? Porque justamente hay una conversión de andrógenos a estrógenos. En la mujer pueden observarse diversas irregularidades menstruales, la fertilidad está disminuida y si se produce el embarazo, el aborto es más frecuente de lo normal. Entonces, paciente con hipertiroidismo que se embaraza tiene alto riesgo de tener un aborto espontáneo. Paciente de repente que es, digamos, la segunda vez que se está embarazando, tiene aborto en el primer trimestre, ¿sí? Tiene que consultar. ¿Por qué? Para buscar la causa del por qué está abortando. Justamente, si se va y refiere en la consulta pasada, o sea que en el embarazo anterior no le pidieron nada, ahora nuevamente ella perdió su bebé, ¿verdad? Hay que ver y pedirle el estudio y no dejar de pensar, sospechar en hipertiroidismo. Más todavía si estamos hablando de pacientes jóvenes. Metabolismo. El exceso de hormonas tiroideas circulantes produce diversos efectos metabólicos en el organismo. La curva de glicemia suele ser anormal en el hipertiroidismo. La anomalía más característica consiste en la aparición de un pico elevado a la hora con una cifra normal o casi normal, ¿verdad? A las 2 horas. La secreción de insulina suele estar aumentada
el metabolismo de las grasas está muy acelerado, justamente motivo por el cual el paciente pierde peso, aún así comiendo como siempre comió, por decirlo. No es que tiene pérdida de apetito o no quiere comer, no. El paciente come normal, incluso a veces más, pero igual pierde peso. ¿Por qué? Porque el metabolismo justamente está muy acelerado. El exceso de hormonas tiroideas parece actuar directamente sobre el hueso, favoreciendo su resorción. Este efecto puede traducirse en la aparición de hipercalcemia, eliminación elevada de calcio y fósforo por la orina y por las heces, e incremento en las fosfatasas alcalinas del suero. Puede producirse una desmineralización del hueso demostrable radiológicamente, ¿sí? Entonces, ir viendo, ¿verdad? A consecuencia de eso que también podría llevar a una hipercalcemia, todo por el exceso, ¿verdad? De hormonas tiroideas que actúan sobre el hueso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Por enquanto não, prof. Bueno. ¿Qué les parece si damos un pequeño coffee break? Seria ótimo. Voy a buscar más agua porque me seca mucho la boca y ya terminó mi agua acá. Bueno, ahora yo tengo a las 5:05, 15 minutitos, 5:20. Ya no es largo a partir de acá, voy hablando sobre bocio, vamos a ver la oftalmopatía, después nos sobra mixedema pretibial y diagnóstico y terminó. No es largo, el libro está mucho más corto, ¿está bien? Entonces en 15 minutitos retornamos.
allí, chicos? Sí, doctora. Perfecto, vamos a continuar un rato. Natalia Mela le hizo un mensaje ahora. Bueno, tranquilo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, bocio difuso. El bocio de este proceso es habitualmente moderado o pequeño, aunque a veces alcanza un tamaño importante. El incremento del tiroides es uniforme y a la palpación superficie es lisa, consistencia blanda o firme. Yo no sé si alguna de ustedes llegaron a ver, pero yo me acuerdo que en mi infancia yo sí llegué a ver pacientes con una tumoración acá en el cuello, bien acá, ¿verdad? Que es bocio. Hoy en día prácticamente ya no vemos, ¿verdad? Tanto por el diagnóstico precoz y tratamiento, ¿verdad? Antes de que llegue a ese tamaño, que anteriormente de repente sí es que llegaron a ver, alguna vez, ¿verdad? Ya no se llega. Yo recuerdo que estando en la residencia había una cirujana, una doctora la que operaba tiroides, junto con un cirujano, ¿verdad? Y como les dije, ya antes que sea una tumoración, ¿verdad? Muy importante, ya se le extirpaba la tiroides a la paciente. Hoy en día nunca más lo he visto. No sé si alguna de ustedes ya vieron lo que es bocio, así, ¿verdad? Es ¿cómo les hace? Una tumoración gigante acá, ¿verdad? Parece que la paciente se mezcla su mentón acá con el tórax, por decirlo, ¿verdad? Porque hay una masa acá, súper evidente. La oftalmopatía no infiltrativa, también denominada oftalmopatía pálpebro-retráctil, afecta por igual a ambos ojos y presenta una evolución benigna y paralela a la del hipertiroidismo. Consiste en una tendencia a la retracción del párpado superior, en este caso, si esta es intensa, simula una auténtica protrusión del globo ocular que nunca existe en este tipo de oftalmopatía. En la infiltrativa, el dato más característico es la aparición de exoftalmos, que puede acompañarse de congestión vascular, quemosis, epífora, aumento de la tensión intraorbitaria y paresia de los músculos oculomotores que causan estrabismo y diplopía. El estrabismo es... ¿Ustedes saben qué es estrabismo en portugués? É vesgo. Estrábico mesmo. Dice que en guaraní lo que yo sé, pero en guaraní creo que ustedes no van a saber. Justamente es Estrábico é verdad. quando um olho olha para outro ladinho, né, prof? É vesgo mesmo, fala. Ou estrábico. Estrábico é o certo. Vesgo é falando mal dos estrábicos. Ajá, así mismo es. ¿Y diplopía? ¿Diplopía qué es? Diplopia, não sei, prof, como que é? Diplopía es cuando el paciente ve todo doble, ¿sí? Dos. En quemosis, acá como mencionan, ¿verdad? Es edema del ojo en sí, ¿sí? Entonces, epífora es una inflamación del globo ocular, ¿sí? Son partes, ¿verdad? De la infiltrativa. Acá nosotros justamente mencionamos dentro de Basedow, ¿verdad? Que existe la oftalmopatía infiltrativa, ¿verdad? Y de hecho en la clínica paciente presenta justamente como mencionamos acá, exoftalmos, ¿verdad? El ojo saltón, por decirlo así. Mixedema pretibial, que es otra de las clínicas, la lesión se caracteriza por acumulación de mucopolisacáridos, ácidos entre los haces del colágeno dérmico y tiene el aspecto de una induración violácea de la piel que casi siempre se sitúa en la región pretibial, lo que explica su nombre, pero en ocasiones afecta el dorso de los pies formando placas que pueden confluir. En pocas palabras, entonces, son lesiones dérmicas, ¿sí? Y como dice el título, el nombre pretibial, ¿verdad? Afecta más en esa región, ¿verdad? De la tibia. El diagnóstico es fácil y puede establecerse con absoluta certeza a través de los datos clínicos. En estos casos, las pruebas funcionales solo aportan datos de relativo interés que sirven para confirmarlos. Como siempre, la clínica es soberana. Para el diagnóstico definitivo de la enfermedad habitualmente es suficiente la determinación de los niveles de T4 libre y TSH. La determinación de la TSH basal con las modernas técnicas de gran sensibilidad para los valores inferiores a la normalidad
Es un método muy útil y sensible para el diagnóstico de hipertiroidismo, en ocasiones más que la determinación de T4 libre. La infrecuente aparición de tirotoxicosis únicamente por T3 no justifica su determinación sistemática, aunque debe solicitarse si la sospecha de tirotoxicosis es elevada y la T4 libre es normal. Entonces, TSH debe estar disminuida. ¿Por qué? Porque hay aumento de la secreción, en este caso de tiroides, que hace que TSH disminuya, ¿sí? Y ya T4 y T3 deben estar aumentadas. Estamos hablando de hipertiroidismo. Como yo creo que al inicio de la clase, o hace rato les comenté, ¿verdad? O al otro grupo, no recuerdo. Con respecto al diagnóstico, perfil tiroideo en sí es carito. En el hospital regional solo se les hace a las embarazadas. A veces ni siquiera para ellas hay, ¿verdad? Tiene que pagar, creo que está más o menos entre 300.000 guaraníes, o sea que es carito el estudio. Entonces, por lo menos si tenemos una sospecha, le pedimos al paciente TSH. Nuestra TSH está disminuida, estamos hablando de que hay hipertiroidismo. Confirmar bien, más todavía si ya tenemos la clínica, ¿verdad? Si el paciente puede hacerse su T3, T4 libre, se le pide. Y en este caso tendría que estar aumentado. Estamos hablando de hipertiroidismo. Si la TSH está aumentada, todo indica hipotiroidismo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, como les dije. Dentro de rutina analítica, porque ustedes van a ver que en consultorio a veces el paciente dice, yo me quiero hacer un control y vengo. Incluye perfil tiroideo. Pero lo que pasa, como les dije, no hay en el hospital, a veces el paciente se declara insolvente, no puede pagar. Entonces le preguntamos, ¿te querés hacer también tu perfil tiroideo? ¿Vas a poder pagar? ¿Y cuánto es? Le decimos aproximadamente 300.000. Se dice, deja nomás, doctor, doctora, para la próxima. Y otros, sí, poneme nomás. Se hace todo y nuevamente vuelve a la consulta. Hipotiroidismo en este caso es la más frecuente, o sea, lo que yo más he visto hasta hoy en día, hallazgo casual, ¿verdad? Es ir viendo, en este caso, por ejemplo, si las mamás tienen hipotiroidismo, están embarazadas, ¿verdad? Por eso les digo mamá, en tratamiento sí o sí, porque si no el bebé va a desencadenar y va a tener lo que es hipotiroidismo congénito, que es una enfermedad súper grave, más todavía hablando en los lactantes, ¿sí? Entonces, no olvidemos, TSH está disminuido, T3, T4 aumentado. Es perfil tiroideo para nuestro hipertiroidismo. Y creo que justamente con esto terminamos, ¿sí? Como les dije, es cortito, no sé si llegaron a mirar, ¿verdad? Para ver en el libro. Vamos a repasar ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Hipertiroidismo. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente dentro de hipertiroidismo, dijimos? Grave base 2. Muy bien, la enfermedad de graves de base 2, ¿sí? Es lo que estuvimos diciendo. En este caso, ¿en quiénes predominan? Mujeres. En mujeres. Muy bien. ¿Y es una enfermedad? Autoinmune. Autoinmune. Muy bien, autoinmune, ¿sí? Dijimos justamente qué ocurre dentro de la... Bueno, antes de eso, antes de llegar a eso, está caracterizado clínicamente por qué cosa. Mencionamos 3. Pelos olhos esbugalhados. ¿Perdón? Os olhos saltados para fora. Sí, o sea que clínicamente es caracterizada, dijimos, por una hiperfunción con hipersecreción de la glándula, oftalmopatía infiltrativa, y que también es el otro que en ocasiones puede aparecer, dijimos. ¿Qué dijimos que también puede aparecer? Mixedema, pretibial. Son 3, mencionamos 3, ¿sí? Después, ¿qué dijimos? Etiopatogenia. Ya dijeron ya que una enfermedad. Prof, quais são os 3? Los 3 dijimos que está caracterizada clínicamente por hiperplasia difusa con hiperfunción, oftalmopatía infiltrativa, ¿sí? Y mixedema pretibial. Esos son los 3. Justo leí el mensaje del doctor Lisandro acá. Perdón. Bueno, dentro de la fisiopatología que dijimos, es autoinmune lastimosamente el mecanismo desconocido, ¿sí?
Dijimos que en este caso interviene, o sea, que hay una población predispuesta, ¿verdad? ¿De qué? De los genes del sistema antígeno leucocitario humano, ¿sí? Que ocurre una herencia por una alteración inmunológica y que infecciones virales, fármacos, emociones, administración de ioduros podrían desencadenar en este caso la enfermedad. Después que vimos alteraciones por órganos en este caso, ¿verdad? Dentro de las alteraciones principales, ¿verdad? Destacamos la termogénesis, ¿verdad? Que hay una sensibilidad al calor, mencionamos que puede haber astenia, poliuria, polidipsia, ¿sí? Pérdida de peso, justamente por más de que se mantenga el apetito porque el metabolismo es muy acelerado. Vimos piel y faneras, que dijimos allí justamente en la piel caliente, que puede haber eritema palmar, que puede haber una hiperpigmentación, ¿sí? Que el cabello se vuelve fino, en ocasiones puede ser frágil, que también aparecen las uñas de Plumer, que consiste en una onicólisis, ¿sí? Con respecto a aparato cardiovascular, vimos que hay arritmia, fibrilación auricular, que hay taquicardia, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Por la disminución de la resistencia vascular periférica y aumento del gasto cardíaco. En aparato digestivo dijimos que hay una alteración gastrointestinal, o sea que deposiciones líquidas, ¿verdad? Que puede aparecer. Con respecto a sangre y sistema hematopoyético dijimos que hay anemia perniciosa, normocítica, normocrómica que podría ocurrir, ¿sí? Que también se puede observar esplenomegalia, hepatomegalia, adenopatías. Sistema nervioso dijimos que estos pacientes refieren ser nerviosos, ansiosos, inquietos, que tienen taquilalia, ¿sí? Hipercinesia, una labilidad emocional, que podemos encontrar también un temblor fino que describe que es leve, ¿sí? ¿Qué más mencionamos? En el sistema endocrino dijimos que el área gonadal pueden producir diversas alteraciones, ¿verdad? Tanto en el sexo masculino como en el femenino, ¿sí? Metabolismo dijimos que es muy acelerado, motivo por el cual el paciente pierde mucho peso. Luego hablamos sobre bocio difuso, donde mencionamos que es moderado o pequeño, que puede ser uniforme, en este caso la tiroides, ¿verdad? Y que la palpación es lisa, consistencia blanda o firme. Dentro de la oftalmopatía dijimos no infiltrativa e infiltrativa. Dentro de la no infiltrativa mencionamos que afecta por igual ambos ojos, puede ser una evolución benigna, que consiste en una tendencia a retracción del párpado, ¿verdad? Superior en este caso. La infiltrativa es, justamente destaca el oftalmo, ¿verdad? Ojo saltón en este caso, ¿sí? El misedema pretibial dijimos que es una lesión característica por acúmulo justamente de mucopolisacáridos, o sea que es una lesión dérmica más frecuente, ¿verdad? Pretibial, de allí viene el nombre justamente. Y dentro del diagnóstico, ¿qué dijimos? Perfil tiroideo. ¿Cómo va a estar TSH? Disminuído. Muy bien, disminuida. T3, T4. Aumentado. Aumentada. No se olviden, TSH, hipertiroidismo, disminuida por la hipersecreción, o sea que aumento excesivo en este caso justamente de la hormona tiroidea, ¿sí? Y eso hace que consuma mucho TSH, ¿sí? Entonces TSH está aumentada y T3, T4, perdón, TSH está disminuida y T3, T4 aumentada, como recién mencionó la compañera, ¿sí? Prof, Adriana. por que quando existem pacientes que têm aquele adenoma de tireoide e depois ele desenvolve hipertiroidismo ou hipotiroidismo, depois que diagnostica o nódulo quente, que eles chamam, e aí queima, né, ali o nódulo e depois pode ser que o paciente venha desenvolver a hipertiroidismo ou hipo. Exatamente. Só que eu não entendi o porquê de desenvolver hipertiroidismo, porque às vezes, quando faz a radioiodoterapia, que acho que se eu não me engano é o nome, ele queima, né? Ele pode queimar a maior parte da glândula. E o certo não seria assim, a maioria dos pacientes desenvolver o hipotiroidismo, porque ela não vai estar mais liberando em quantidade normal o T3 e o T4. No, y justamente por eso, porque va a haber una reducción, o sea que va a bajar en este caso la producción de tu TSH, es lo que va a desencadenar que podrían, no siempre todos van a hacer que los que tuvieron un adenoma
de tiroides, ¿sí? Tá, mas aí no Puede ser un caso, factor, es un factor de riesgo, es una causa, pero justamente por eso, porque hay una disminución, ¿sí? Con respecto a la TSH, lo que podría llevar a un hipertiroidismo. ah, tá. E o hipo já vai ser devido mais ao o T4, ou também está ligado ao TSH, porque geralmente faz reposição do T4, né? Sí, exactamente. Então, no caso do hipo, vai ser, nesse caso do adenoma, no caso do hipo, ele vai ser devido à baixa do T3 e T4, e não do TSH. Sí, Ou vai ser os três? tu TSH va a ser, con respecto a tu TSH en tu hipotiroidismo va a estar ¿cómo te decía? En exceso. Va a haber una hipersecreción para tu hipotiroidismo. Sim, Y allí mas tu T3, T4 puede ser que no produzca. Ah, tá. Mas isso no caso dessa situação que eu falei para a senhora, do nódulo quente, né? Sí, exactamente. Caliente. Graças, prof. De nada. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a hipertiroidismo?